cuando nosotros alabamos al Señor. Es un canto que sale de nuestro corazón, porque el salmista decía en el Salmo 13, empieza a escribir una carta a él de todas las angustias y preocupaciones que trae. A veces uno trae muchas angustias, muchas preocupaciones, muchos problemas. Pero el Salmo 13, en los últimos versos 5 y 6, es un salmo muy pequeñito y dice: en tu misericordia he confiado, Señor. Por eso canto tus alabanzas, por eso doy gloria a tu nombre. Nosotros debemos de saber que a pesar de lo que estemos pasando en nuestra vida, en nuestro tiempo, tarde que temprano Dios va a solucionarlo todo. Y es por eso que de nuestro corazón sale un canto de alabanza. No es lo que estamos pasando en el momento, la circunstancia del momento, es lo que estamos esperando que Dios haga con nosotros. Déjame decirte que tenemos que aprender a tener esa seguridad, donde Dios, lo que nosotros estamos pidiéndole, Dios ya lo hizo. Es un milagro que está llegando a un proceso. Y no debemos de desesperarnos, porque ese proceso, sin duda alguna, nos hará mejores personas. Nos hará personas más capaces, más alegres, más llenas de Él. Amén. Y bueno, pues hoy les quiero compartir lo que Dios puede hacer en una persona. Es algo extraordinario. Hay cosas que el Señor puede hacer, cosas maravillosas en nosotros, cuando nosotros tenemos esa disposición. Y hoy quiero compartirles de un hombre ordinario que se convirtió en alguien extraordinario. Y vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 4, del verso 18 al 20. Mateo capítulo 4. Lo voy a leer, pero también ahí está, Mateo 4, del 18 al 20, y dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno que se llamaba Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro era un hombre común, ¿verdad? No era alguien muy extraordinario, era un pescador. Era una persona, dice la Biblia más adelante, que no era muy educado, que no era muy elegante. Era una persona común, ¿verdad? A lo mejor nosotros no somos tan comunes como Pedro, pero si Dios pudo hacer algo maravilloso en la vida de Pedro, imagínate lo que puede hacer en nuestra vida si estamos un poco más preparados, ¿verdad? Entonces, Jesús, algo que siempre ve, y Dios algo que siempre ve en una persona, es no ve a la persona en su momento, ve la capacidad que la persona puede llegar a tener cuando se le mete un poquito de cuidado, ¿verdad? Jesús dijo: ¿sabes qué? Estos hombres son trabajadores, estos hombres son persistentes, estos hombres no los voy a hacer pescadores de pescados, sino voy a hacerlos pescadores de hombres. Lo que se me hace impresionante es que estos hombres dejaron todo por servir a Dios al instante, ¿verdad? A veces a nosotros nos cuesta trabajo dejar ciertas ocupaciones por venir a buscar a Dios un ratito, ¿verdad? Imagínate dejarlo todo por servir a Dios. Qué determinación, ¿verdad? Nosotros
seguido pues tenemos miedo a veces de no dejar el trabajo, de no dejar ciertas cosas porque nos generan algo para nuestra familia, ¿verdad? Pedro era casado, su hermano era casado, y no les importó porque ellos miraron algo en Jesús, que dijeron, vámonos, vamos a seguir a Jesús. Pedro fue un hombre que se atrevió a creer en Jesús. Cuando Jesús lo llamó, Pedro fue un hombre que se atrevió a creer. A veces nosotros no nos atrevemos a creer en Dios. A veces nosotros limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida por lo que otros dicen. Hay personas que no creen en Dios, o hay personas que desconfían en Dios, o hay personas que piensan que Dios no puede hacer algo en la vida de alguien. Pedro no se dejó llevar por lo que escuchó. Y aquí vemos un ejemplo en Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a estar leyendo varias escrituras porque quiero llegar al punto que me interesa llegar. 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Estaban en un lado de un río y querían cruzar a otro lado. Y dice que Jesús hizo entrar a sus discípulos a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y aparte cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca ya estaba ahí en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se espantaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense que tú vas ahí en medio del mar y ves a alguien caminando. Sería algo sorprendente, ¿no? Si a veces está uno en su cuarto y ve las cortinas que se mueven con el aire y ya se tapa un mar que le da uno miedo. Imagínate que estás ahí en el mar medio dormido. Dice que a la cuarta vigilia eran entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, cuando estás bien dormidito, bien a gusto, ¿verdad? Dice que lo miraron, que iba caminando Jesús ahí en medio del mar. Y entonces dice el verso 27, pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no tengan miedo, no teman. Imagínate, que vas en medio del mar y Jesús te lo encuentras y te dice: no tengan miedo, soy yo. Eso sería algo sorprendente, ¿no? Me imagino, a lo mejor se nos hace, nosotros ya hemos oído esta historia muchas veces, pero imagínate ver a Jesús caminando en el mar. Sería algo que inimaginable, ¿verdad? Y dice que entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Imagínate esa escena. Vas en el mar, te encuentras ahí algo que viene caminando, y es Jesús. Todos tenían miedo porque creían que era un fantasma. Jesús les dice: tengan ánimo, nomás soy yo. Y Pedro le dice: si eres tú, dime que vaya a ti. A veces nosotros criticamos porque Pedro dudó, ¿verdad? Pero ¿cuántos más se bajaron de la barca? ¿Verdad?
Y dice que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Y dice que tuvo miedo y que empezó a hundirse. ¿Alguna vez se han metido en una alberca y han caminado sobre el agua? No, no se puede. ¿Cómo dice que comenzó a hundirse? Como si fuera una barca que le empieza a entrar agua. No te empiezas a hundir, ¿verdad? En cuanto te bajas de la barca, te hundes, ¿verdad? Pero dice que él comenzó a hundirse, que le dijo, Señor, sálvame. Jesús lo rescata y le dice, ¿por qué tuviste miedo, hombre de poca fe? Muchas veces nosotros podemos criticar a Pedro, ¿verdad? Porque dudó, porque le faltó fe. Pero si nosotros vemos a un hombre que se está atreviendo a hacer cosas que otros no se atrevieron a hacer, a bajar de la barca. Vemos que el proceso que Dios está haciendo en la vida de Pedro es un proceso grande. Vemos que Pedro empieza a ser transformado y su fe empieza a crecer a un nivel más grande. Pedro es el único que se atrevió a creer. Pedro es el único que no tuvo miedo. A veces Pedro estaba como muchos de nosotros teniendo dudas. A veces Pedro estaba como muchos de nosotros que no sabemos si realmente debemos de seguir creyendo en Dios o nos debemos de desanimar. En Mateo capítulo 15 del verso 14 al 16 nos dice que Jesús estaba enseñando unas parábolas y dice que Jesús dijo, verso 14 del capítulo 15 del verso 14 en adelante, dice, dejad los ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Pedro era un hombre que tenía dudas. A veces no entendía lo que Dios estaba hablando en su momento. Y déjame decirte que muchas veces nosotros en esta vida Dios nos está enseñando cosas que a veces no entendemos por qué nos pasan. A veces otras personas entienden lo que Dios les está diciendo en su momento. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿también tú eres igual que todos los demás sin entendimiento? Muchas veces nosotros, en nuestro proceso de crecimiento, lo que Dios quiere hacer en nosotros, muchas veces no vamos a entender lo que Dios está tratando de hacer en nuestra vida. Muchas veces nosotros no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque Dios está haciendo lo que está haciendo en nosotros, y a veces Dios nos da la oportunidad que descansemos, a veces nos da la oportunidad que nos apartemos, porque el proceso que Dios está haciendo en ti es un proceso que Él quiere que así proceda, así funcione. Muchas veces nosotros vamos a ser como Pedro. Estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de aprendizaje. A veces estamos confundidos. A veces no entendemos por qué nosotros estamos viviendo procesos que no deberíamos de vivir. Bueno, Jesús sabe lo que está haciendo contigo. Pedro era una persona atrevida. Pedro era una persona valiente. Pedro era una persona que no tenía miedo a muchas cosas.
¿Se acuerdan cuando aprendieron a Jesús? ¿Quién fue el que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos que venían ahí a atrapar a Jesús? Fue Pedro. Eso está en Juan 18. Cuando nosotros entendemos que a Dios no le importa la clase de persona que tú eres, cuando nosotros entendemos que el proceso que Dios tiene para nosotros no es lo que estamos viviendo en el momento, a veces nosotros creemos que lo que estamos viviendo en el momento va a definir nuestra vida, y no es así. Lo que estamos viviendo en este momento es un proceso que Dios está haciendo para refinarte y hacerte aquella persona excepcional que Él quiere hacerte. Lo que estamos pasando en el momento, Dios lo está haciendo para que nos acerquemos más a Él. Decimos, ay no, pues ¿por qué no me dijo de otra forma? Porque muchas veces cuando Dios nos habla de otras maneras, no entendemos. Cuando Dios nos habla en una manera sencilla, no entendemos, no hacemos caso. Pedro hizo una promesa que no pudo cumplir. Me gustaría que leyéramos Mateo 26, del 30 al 35. Mateo 26, del 30 al 35. Dice, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalizaran de ti. Dice, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Déjame decirte que muchas veces pasa esto en nuestra vida. Muchas veces nosotros, Dios nos hace partícipes de muchas bendiciones. Y uno cuando está bien, siempre le dice al Señor, no importa lo que pase, mi fe nunca va a cambiar. Señor, no importa lo que pase, yo nunca te voy a dejar. Pedro, cuando estaba con Jesús y miraba los milagros y miraba todas las situaciones que pasaban, Jesús les dijo, ¿saben que viene un tiempo donde voy a morir? Donde me van a quitar y todos ustedes van a huir. Todos se van a escandalizar, todos van a correr, todos van a desanimarse. Y otra vez vemos aventado de Pedro, ¿verdad? Muchos nomás se quedaban callados. Pero Pedro le dijo, yo no me voy a escandalizar, yo no tengo miedo. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, que todos te dejen, yo no te dejaré. Y todos dijeron, ya cuando Pedro dijo eso, todos se animaron y dijeron, nosotros tampoco, ¿verdad? Muchas veces es muy fácil seguir a Dios cuando todo está bien. Muchas veces es fácil no perder tu fe cuando todo parece marchar bien, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bien, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos provee, cuando Dios nos da lo necesario, estamos contentos. Y decimos, yo nunca voy a negar mi fe. Pero ¿qué pasa con Pedro?
que era un hombre que se atrevió a caminar sobre el mar. Era un hombre que se atrevió a mocharle la oreja a un hombre por defender a Jesús. Muchos creeríamos que Pedro sería el último en huir de ese lugar, ¿verdad? Como muchos de nosotros que a veces decimos, yo no voy a negar mi fe, pero cuando te dicen, oye, que tú crees en Jesús, sí, pues me gusta la iglesia, me gusta ir ahí a la iglesia y prácticamente, sí, o sea, pues voy porque canta bonito, pero realmente no nos escandalizamos de decir, yo creo en Dios. Realmente nuestro compromiso con Dios es tan genuino, tan sincero. Pedro creía que su compromiso con Jesús era genuino, era sincero. Vamos a leer Mateo, ahí mismo 26, versos 69 al 75. Dice, Pedro, otra vez empieza ahí la vida de Pedro, dándole un giro a su vida. Mateo 26 del 69 al 75 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos, no sé qué dices. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no lo conozco a ese hombre, te juro que no lo conozco. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces dice que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, dice, y salió afuera y lloró amargamente. Fíjense, Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabe muchas veces que nosotros vamos a fallar. Pedro estaba seguro de sí mismo y dice, yo no te voy a negar, yo soy un hombre valiente. Pero ¿cuántos somos valientes? Hasta que ya de veras tenemos la soga en el cuello. Es cuando realmente decimos si somos valientes o no somos valientes. Dicen que cuando estaban ahí juzgando a Jesús, Pedro estaba ahí en el patio viendo a ver qué pasaba todo. Y dice que una criada lo reconoció y dijo, oye, ¿tú no eres el que andaba con...? No, yo no soy. Y dice que lo miró otro y que le dijo, oye, ¿tú no eres el que andaba también con Jesús? Te juro que no, te lo juro que no andaba con él. Y dice que se salió de ahí porque ya miró que estaba la cosa muy caliente, ¿verdad? Dice que se salió un poquito más lejos y que le dijo otro, tú sí eres de los que andaba con Jesús, porque hasta tu manera de hablar te delata. Cuando tú eres cristiano, cuando tú eres creyente, tu manera de hablar te delata. Dios te bendiga, saludas como cristiano, agarras a veces tu Biblia, te comportas de cierta manera. Y hay personas que a veces te dicen, oye, ¿tú eres cristiano? No, no soy. Oye, pues te he visto que entras allá a la iglesia. No, nomás pasé ahí, ¿verdad? Nomás pasé de pasadita. A veces nosotros tenemos miedo de comprometernos con Dios. El compromiso a veces cuesta. A Pedro le dijeron, hablas hasta igual que él. Y dice que para negar que no hablaba como ellos, dice que empezó a maldecir. Empezó a decir groserías.
Empezó a decir, no, te juro que esto y que aquello. No me puedo imaginar a Pedro maldiciendo y diciendo groserías que no conocía a Jesús. Pero muchas veces nosotros decimos groserías. Muchas veces nosotros nos comportamos como gente que no conoce a Dios. Entonces es fácil negar a Jesús. Dice que el gallo cantó y Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Había negado al Salvador del mundo. Había negado a su amigo. Había negado a aquel hombre que lo había hecho experimentar cosas maravillosas. El Salvador del mundo estaba ahí y Pedro lo negó. Pedro negó a ese amigo Salvador, y muchas veces nosotros lo negamos con nuestras acciones. Muchas veces nosotros lo negamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Pero déjame decirte algo maravilloso. Dios ya sabe que le vamos a fallar. Dios ya sabe que vamos a caer. Dios ya sabe antes de que caigamos que vamos a caer, y no nos critica, y no nos juzga, y no nos señala. Vamos a leer Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 31. A mí se me hace asombroso ver la vida de Pedro, porque Pedro es como nosotros. Pedro es atrevido como muchos de nosotros. Pedro es común como muchos de nosotros. No somos personas tan extraordinarias, pero muchos de nosotros somos valientes, atrevidos, esforzados, trabajadores. Y Pedro es un ejemplo muy conocido de alguien que Dios puede hacer de alguien común algo maravilloso, algo asombroso. Lucas 22 del 31 al 34 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjate lo que le dijo aquí Dios en el verso 32. Pero he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le estaba diciendo: Pedro, me vas a fallar, vas a volver atrás, tu fe te va a faltar, pero una vez que vuelvas, tú vas a confirmar a tus hermanos. Tú vas a ser una persona que se va a comprometer conmigo. Él le dijo: Señor, verso 33, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús sabe que le vamos a fallar. Jesús sabe que en esta vida muchas veces vamos a flaquear, que nuestra fe nos va a hacer falta. Jesús sabe que muchas veces es difícil para nosotros mantenernos firmes, mantenernos rectos, mantenernos dispuestos a seguir hasta el final. Jesús ya lo sabe. Jesús ya sabe que nosotros no vamos a cumplir con nuestra palabra, pero también Él sabe que cuando nosotros volvamos, nuestra fe va a llegar a ese punto donde nunca más vamos a volver atrás. Muchos de nosotros le hemos fallado al Señor. Yo le he fallado al Señor muchas veces y me he sentido culpable, y me he sentido desdichado, y me he sentido triste. Pero el Señor Jesús sabe que le vamos a fallar. A veces nosotros nos ponemos en una posición como Pedro: yo no le voy a fallar a Dios. A veces nuestro orgullo
nos hace creer que nosotros podemos con lo que venga. Pero hay veces que las circunstancias nos hacen caer, nos hacen flaquear, nos debilitan. Muchas veces hemos dudado de Dios. Y muchas veces el Señor ha estado con nosotros, ayudándonos, cuidándonos. Jesús le decía: Pedro, me vas a fallar, eres mi amigo. Yo sé que me vas a fallar. ¿Tú crees que no le dolía? Claro. A Dios le duele nuestra posición, muchas veces lo que estamos pasando. Pero Él sabe que Él nos puede restaurar. Vamos a leer Juan capítulo 21, verso 15. Juan capítulo 21, verso 15 al 19 nos dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras joven te seguías, ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Muchas veces nosotros creemos estar seguros que amamos a Dios. Y muchas veces Dios nos va a poner en una situación donde realmente nosotros comprendamos y realmente amamos a Dios como creemos que lo amamos. Muchas veces Dios nos va a decir: ¿me amas? Señor, te amo. Haz esto. Ah, ok, sí lo hago. Y muchas veces Dios nos va a decir: ¿me amas? Y muchas veces nos va a decir: haz aquello. Y la tercera vez Dios nos va a decir: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuando alguien te está refiriendo y preguntando si le amas, es como que pone en duda, ¿verdad? ¿No sientes el amor? Mi esposa y yo, cuando recién nos casamos, peleábamos mucho. Y yo siempre le decía: te amo mucho. Y ella me decía: pues no lo siento, ¿verdad? Y yo siempre le decía: es que te amo mucho. Pero mis acciones demostraban que mi amor no era tan genuino. Y ella siempre, ya ves, las mujeres son más sensibles que los hombres. Los hombres creemos que con dar de comer, llevar dinero a la casa y que no les falte nada y tener casa y tener lo que sea necesario, eso es suficiente. Para mí eso era demostrar el amor. Pero un buen trato, ayudarla en la casa, escucharla. Ella esperaba más de mí, pero me costaba trabajo demostrar eso. En ese tiempo yo no sabía realmente demostrarle el amor. Y yo le podía decir: te amo, te amo, te amo. Pero ella no lo sentía así. A veces nosotros cuando estamos tratando de conocer a Dios, nosotros creemos que realmente amamos a Dios por las cosas que hacemos. Pero a veces cosas que hacemos no están demostrando realmente que lo amamos. Porque los problemas son los que te hacen ver que realmente tú amas a una persona. ¿Sabes cuándo nuestro amor creció en el matrimonio? Cuando pasamos problemas graves. Cuando pasamos problemas económicos fuertes, de salud. Realmente ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente nos amábamos
más de lo que nuestras palabras decían. Cuando nosotros amamos a Dios, lo vamos a demostrar cuando las acciones realmente demuestren que realmente lo amamos, no las palabras. Las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Nosotros podemos decirle a todas las personas: te amo, te amo, te amo, te amo. Ya estamos tan acostumbrados a decir esa palabra. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor sabía que Pedro amaba hasta cierto punto a Dios y tenía un compromiso hasta cierto punto con Él. Pero cuando pasó el tiempo de prueba, Pedro se dio cuenta que sí lo amaba, pero no a tal punto como para darle su vida. Pero cuando se dio cuenta que le falló, se dio cuenta que sí lo amaba y que podía haber hecho más, pero no lo hizo. Pero decidió: de aquí en adelante voy a hacer algo que marque una diferencia para demostrarle a Dios que estoy dispuesto a amarlo. Y dice aquí que Dios le dijo a Pedro: cuando eras joven te ceñías y te ibas, te ponías tu cinturón y te ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te van a ceñir y te van a llevar a donde tú quieras, a donde tú no quieras. Le estaba diciendo: cuando tú tengas la madurez necesaria, no importa a dónde te lleve, tú vas a ir. Cuando nosotros llegamos a un punto de la madurez con Dios, no importa lo que pase, no te vas a desanimar de buscar de Dios. Cuando nosotros a veces amamos a Dios y vamos a la iglesia y lo servimos, y cuando a veces no, quiere decir que nuestra intimidad o relación con Dios no ha llegado a ese punto donde no importa lo que pase, nosotros vamos a buscar a Dios. No, pero es que hoy juega el Cruz Azul, por eso hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Ah? No, es que hoy tengo este compromiso, ¿ah? Hoy, déjenme decirles que Dios es un decir, ¿ah? No quiere decir que, ay, no, pues si tienen que ir al doctor o tienen que hacer algo, vayan. Pero muchas veces nosotros ponemos pretextos de cualquier cosa para no buscar de Dios. Y déjame decirte que si no lo hacemos cuando todo está bien, cuando todo esté mal, menos lo vamos a hacer. Cuando nosotros no buscamos a Dios, cuando todo está fácil para hacerlo, cuando todo se acomoda para buscar de Él, no lo vamos a hacer cuando las situaciones se ponen difíciles. Pedro creció a un punto donde dijo: no importa lo que pase, yo no voy a dejar de buscar de Dios. Pedro era atrevido, Pedro era valiente, Pedro era impulsivo, como muchos de nosotros. Pero Dios estaba formando un carácter sólido y firme. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es uno de los principales fundamentadores de la iglesia cristiana. Fue uno de los cimientos que Jesús utilizó para que la palabra de Dios llegara a todas partes. Y muchas veces nosotros somos como ese Pedro, que estamos en un proceso de crecimiento, de formación. A veces le vamos a fallar. A veces vamos a dar un paso para atrás. O a veces vamos a sentir que nos hundimos. Y le vamos a decir: Jesús, ayúdame, que me hundo. Pero Jesús ahí va a estar para ayudarnos. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, vemos a un Pedro distinto. Pedro hablando de una esperanza viva. Un Pedro que ya había pasado un proceso de crecimiento. Dice:
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro entendió una revelación diferente de Dios hasta que no pasó por esa prueba donde dijo: híjole, negué a Jesús, fallé. Y con esto quiero decirles hoy que no importa el proceso o lo que estemos pasando en nuestra vida. A veces nosotros vamos a estar en diferentes etapas como Pedro. A veces Dios está probando si realmente nuestra fe es genuina. A veces nosotros nos creemos que todo lo podemos lograr hasta que llega el punto de la necesidad. Hasta que llega el punto de enfrentarte con tus valores, con lo que tú crees, con lo que tú crees que estaba bien, con lo que crees que tú podías lograr, con lo que crees que tú tenías control de ti. Pedro, él creía que él lo podía solucionar todo, hasta cuando le dijeron: si realmente sigues creyendo en Jesús, te vamos a dar cuello. En ese punto, él se dio cuenta que no creía tanto en Jesús. A veces nosotros estamos en un punto donde estamos pasando, viviendo situaciones familiares, económicas, sentimentales, emocionales, donde realmente nos sentimos tan desanimados, donde lo menos que queremos es buscar de Dios. Pero déjame decirte que si nosotros en este punto, cuando nos sentimos mal, estamos buscando de Dios, déjame decirte que tu fe es genuina. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando tenemos necesidad, déjame decirte que Dios te está hablando. Que Dios te está diciendo, como Pedro: estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y una vez que vuelvas, fortalece a tus hermanos. Muchos de nosotros, a veces nuestra fe está como debilitada. Y déjame decirte que Dios quiere prepararte para que fortalezcas a otro. El plan de Dios no solamente es fortalecerte a ti, es que tú seas útil para fortalecer a otro. No ser egoístas, no solamente pensar en nosotros. El plan de Dios es que nosotros estemos sanos para cuidar de otros. Jesús dijo: un ciego guiará a otro ciego, pues ambos caerán en el pozo. Y Pedro no lo entendió. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, Jesús? Estaba medio desconcertado Pedro en ese punto. Había caminado con Jesús y no entendía. Le dijo: Pedro, ¿acaso tú también eres como los demás que no entiendes? ¿No entiendes que si tú no estás sano, no puedes ayudar a otro? ¿A poco también tú estás igual que todos? Jesús le estaba hablando a Pedro: yo quiero hacer algo en ti asombroso para que tú ayudes a otros. Muchas veces nosotros decimos: es que no es el tiempo, ahorita no tengo tiempo para servir a Dios. ¿Cuándo es el tiempo? A veces nosotros decimos: ay, Señor, ya que tenga el tiempo necesario, el dinero necesario, la fuerza necesaria, la voluntad, el tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo para servir a Dios? ¿Cuándo? Si siempre te hace falta tiempo. ¿Cuándo vas a tener tiempo para servir a Dios si siempre te hace falta dinero? ¿A quién no le hace falta dinero aquí? Pues préstanos, ¿eh? Cuando nosotros estamos en una posición donde siempre nos hace falta algo, ay, es que háblale a otro de Dios, es que yo no estoy bien.
cuando vas a estar bien para hablarle a otro de Dios. Ve y ora por otro hermano para que, a veces hay hermanos que tienen necesidad, ve y compártele a un hermano de la bendición que tú tienes. Es que a mí también me hace falta. Bueno, cuando no te va a hacer falta, para que ayudes a otro. Jesús siempre nos va a estar impulsando a ser mejores. Pero si tú nunca estás dispuesto, si tú nunca te pones en ese punto de determinación donde tú dices, yo puedo servir a Dios así como estoy. Muchas veces Dios nos va a hablar de muchas formas, de muchas maneras. Y hasta que lleguemos al punto, Señor, ahora sí estoy bien necesitado de ti. Siempre has estado necesitado de mí. Cuando nosotros creemos que estamos bien, es cuando más mal estamos. Pedro dijo orgullosamente, cuando vengan por ti, yo te voy a echar la mano. Cuando vengan por ti, yo no me voy a escandalizar. Fue el primero, hasta majaderías dijo, imagínense para... Dice, tú eres Pedro, ¿no? Pues hablas hasta igual que ellos. No, hombre, que sabe que esto se le salieron las viborillas, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros lo que nos falta realmente es comprometernos con Dios. Yo creo que Dios quiere que nos comprometamos con Él. El proceso de cada quien es distinto. Dios no va a trabajar con ella como trabaja con él, como trabaja conmigo. Pero Dios va a trabajar con nosotros. Muchas veces Dios nos va a preguntar, ¿me amas? Muchas veces Dios nos va a preguntar, ¿me amas? ¿Cuántos de aquí que tenemos pareja, que nos estamos casados? Muchas veces no nos hemos preguntado, ¿mi esposa me ama? ¿O mi esposo me ama? Porque nosotros siempre esperamos algo que no nos están dando, ¿verdad? A veces nosotros así estamos con Dios. A veces nosotros esperamos algo de Dios y a veces Dios espera algo de nosotros, pero nunca hacemos nosotros los que damos ese paso para decir, yo sí te amo, mira, te lo voy a demostrar. Porque siempre esperamos que alguien nos demuestre que nos ama primero. Y no queremos hacer ese paso. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que hayan aprendido algo hoy, esta mañana. Yo creo que Dios nos está llevando a un proceso a cada uno distinto. Cada quien entiende en qué punto de su vida está, ¿verdad? La vida de cada quien es distinta, su manera de vivir es diferente, pero Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros a su manera. Así que vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos dirija. Amén. Papi Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú eres tan bueno.